¿Vivimos en un patriarcado o en un matriarcado? ¿Vivimos con machismo o acaso viviremos en embrismo? ¿Tenemos misoginia o misandria? Hoy necesito de tu ayuda para que podamos resolver esto. Y para eso necesito contarles qué me pasó. Últimamente en redes sociales, por lo mismo de mi canal, he estado viendo muchas de estas mesas redondas donde hay hombres y mujeres, y no eran red pill, en donde decían, estamos viviendo en patriarcado y machismo y misoginia, porque el trabajo de un hombre es poner lana, es una fuente económica, y las mujeres tenemos que vernos bonitas. ¿Cómo se les ocurre pedirnos que nos veamos bonitas? Ok, o sea, básicamente me estás diciendo, el hombre es un burro de carga, o básicamente una cartera, y tu trabajo es ponerte guapa cuando es algo que naturalmente les gusta a las mujeres. A ver, no nos engañemos. El hombre jamás obliga a las mujeres a ponerse ni tacones, ni vestidos, ni gastar miles y miles de dólares en productos de belleza. El arreglarse es algo que naturalmente se le da a la mujer. Pero más grave que esto, más grave que decir que la única validez de un hombre es su capacidad económica, olvidando sus valores, sus principios, quién es, su intelecto, es su capacidad económica. Pero más grave que esto fue cuando los hombres empezaron a hablar, que yo pensé que nos iban a defender, pero no, los hombres decían, ay, pobre de ti, ¿cómo? Qué machistas somos que te obligamos a verte bonita. Y por supuesto que nosotros tendríamos que pagar todo lo que tú quieras, mi reina. ¿Perdón? ¿Es en serio? Por supuesto que esto es una nueva oleada de propaganda feminista, pero necesito de tu ayuda para que hoy empecemos a hablar si realmente vivimos en un patriarcado o en un matriarcado. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Este montón de creadores de contenido me empezaron a cuestionar, me empecé yo solito a cuestionar. O sea, me estás diciendo que es machismo que el hombre sea la única fuente de dinero, nuestro único valor intrínseco como ser humano es nuestra capacidad económica, pero te estás quejando de que a ti te gusta arreglarte. Porque, a ver, cuando las mujeres están solas en la casa, o incluso en pareja en la casa, no se arreglan, ¿no? ¿Sí? Solo lo hacen cuando va a haber otros hombres ahí, o otras mujeres a quien competir. La validación de hombres, esa sí la necesitan. Necesitan salir guapísimas a donde salgan. Pero, ¿nosotros las obligamos a eso o lo hacen solito? Y dos, ¿en serio es machista? Peor, vivimos en un patriarcado porque ustedes se arreglen. Ay, pobre de ti, que te tuviste que arreglar haciendo algo que te gusta. Es como si a ti como hombre te dijera, es malo que hagas deporte, pero a ver, si lo hacemos naturalmente, o jugar videojuegos, o hacer tu hobby, o ir a trabajar, está mal que hagas lo que a ti te gusta hacer. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Más allá de estar despotricando en contra de estos creadores de contenido, necesito tu ayuda para que realmente entendamos, ¿vivimos en misandria o vivimos en un machismo? ¿Hay matriarcado o patriarcado? Más allá de estas mujeres que se quejaron que se tienen que arreglar, necesito que entendamos a nivel social y que lo empieces a comunicar, cuestionarte, hablar en sociedad, en realidad vivimos en matriarcado o patriarcado. A ver, el feminismo lo que busca es igualdad, ¿correcto? Entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. El feminismo solo busca igualdad, no equidad. ¿De qué? De derechos y obligaciones. Hoy en día, ¿las mujeres tienen más derechos que los hombres? Me parece que sí. O tú dime lo contrario, déjamelo en tus comentarios. Y los hombres tenemos más obligaciones. Eso lo vuelve misandria, no misoginia. Entonces, si estamos hablando de que buscamos igualdad, ustedes en la sociedad, ¿qué es lo que están viendo? ¿Ustedes no ven que hay cuotas laborales de género? ¿Ustedes no ven que hay cuotas políticas de género? Es decir, que tenemos que poner candidatos mujeres a ciertas posiciones de poder solo porque son mujeres. ¿Ustedes no ven asociaciones de mujeres cuando en hombres está prohibido? ¿Ustedes no ven que en las oficinas, los puestos de poder, se tienen que dar la mitad a las mujeres, lo valgan o no lo valgan?
Que ojo, no estoy diciendo que no hay mujeres muy inteligentes, brillantes, exitosas, trabajadoras. No estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo, ¿por qué tiene que ser por ley? ¿Por qué lo tenemos que obligar? Cuando una mujer es exitosa, ni siquiera necesita la cuota de género. Las únicas mujeres que necesitan cuotas laborales de género son aquellas mujeres que no son más valiosas que un hombre. Esa es la realidad. Cuando recursos humanos te dice tenemos que poner una mujer o tenemos que ascender a una mujer, no es porque esa mujer sea buena, es porque es mujer. O porque hay leyes de género en donde solo protegen a la mujer. O violencia de género, cuando las mujeres son igual o más violentas que un hombre. No físicamente, pero todo alrededor. Y sí son más violentas físicamente con niños y con personas de la tercera edad, ¿eh? Ojo. Entonces, en tu opinión, ¿realmente estamos viviendo en un patriarcado? Porque recordemos que patriarcado y matriarcado es cuando una figura de poder, la ley, los senadores, el gobierno, tu padre, tu madre, la familia, la empresa, pone de manera sistemática, es decir, está regulado, que se tenga que beneficiar a un hombre, patriarcado, o a una mujer, matriarcado. Hoy en día en tu gobierno, ¿a quién se benefician? A las mujeres. Entonces, ¿no vivimos en un matriarcado? Y toda esta discusión de, es que el hecho de que las mujeres se arreglen, los hombres son malos. A ver, si tú quieres ser fodonga, es tema tuyo, a nadie le importa. En serio, a nadie le importa. Pero sí nos debería importar como hombres que solo nos visualicen como carteras. A ver, las mujeres ya trabajan, ya son empoderadas, son poderosas. Las mujeres salen en redes sociales a decir, las mujeres son mejores que los hombres, pero si se te ocurre pedir 50-50, tú eres un mal hombre. ¿Cómo? A ver, no estoy entendiendo. ¿Cómo podemos tener este doble discurso en donde decimos, las mujeres las tenemos que proteger, dar leyes, pero al mismo tiempo son empoderadas, son fuertes, son independientes, son libres, son igualitarias, pero el hombre tiene que pagar? Y el hombre siempre es el malo. Yo no lo entiendo. ¿Tú sí? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Ahora bien, mi canal es un canal masculinista, que es lo mismo que el feminismo, pero viniendo de un hombre. Recordemos que el masculinismo y el feminismo solo buscan igualdad. ¿Qué deberíamos hacer para eliminar tanto la misandria como la misoginia? O el embrismo con el machismo, o el matriarcado con el patriarcado. ¿Cómo podemos eliminar estos conceptos? Muy sencillo, se llama igualdad. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas? Y me encantaría que me dejaras propuestas en tus comentarios de eliminar estos problemas. La respuesta es muy sencillo, igualdad. ¿Se imaginan que hoy en día todas las relaciones amorosas fueran 50-50? Que aparte recuerden, en hombres cuando hablamos de 50-50, no necesariamente sea igual. Estamos hablando de que ambas partes pongan lo que puedan poner, que es bien diferente a lo que piden las mujeres. El hombre dice, a ver, si yo pongo el 80% y tú el 20%, está bien. O ayúdame en otras cosas, ayúdame en la casa, ayúdame en otros aspectos. Eso piden los hombres. Las mujeres, en cambio, piden, no. Yo no hago nada en la casa y aparte tú pagas todo. ¿Sí podemos ver esa diferenciación? Otra igualdad sería, eliminemos las leyes de género. ¿Por qué hay leyes de género? Si en la ley, la Constitución, derechos humanos, lo que ustedes me digan, siempre en teoría se habla de igualdad. Que cualquier ser humano, individuo, ciudadano de un país debería ser tratado por igual, sin importar tu color, tu religión, tu estrato social, tu educación y, muy importante, tu sexo. Entonces, ¿por qué hay leyes de género? ¿Por qué existe violencia de género si no existe? Sí, admito, los hombres son más violentos físicamente, pero las mujeres son mucho más violentas en otros aspectos, en el aspecto psicológico, moral, emocional, económico. ¿No han escuchado ustedes en redes sociales mujeres que digan, yo busco un hombre proveedor? Eso ya es un delito, eso es violencia económica. Un hombre no puede decir eso en las redes sociales o en una pareja. ¿Se imaginan que dijeran en su pareja, es que yo estoy con ella por el dinero? Acabas en la cárcel. Pero una mujer abiertamente lo puede decir.
Entonces, esas son las cosas que necesitamos cambiar como sociedad. Eliminar cualquier cuota de género, leyes de género, violencia de género. Las mujeres buscan igualdad, empecemos a dárselas. Y ustedes, si son mujeres, deberían empezar a pedirlo. Oigan, ¿por qué en el divorcio los hombres tienen que pagarle a las mujeres? ¿No que somos empoderadas? ¿O por qué en los activos el hombre tiene que dárselo a la mujer? ¿No que somos iguales? Yo me voy con nada. O sea, como llegué a la relación me tengo que ir. Y tú eres la que, si la mujer es la que genera más dinero, pues ella tiene que pagar igual. Ah, pero eso no les gusta. Que insisto, ¿por qué debemos pagar al divorcio? Las custodias infantiles deberíamos ver mitad y mitad. ¿Y saben qué es lo peor de las custodias infantiles? Que está científicamente demostrado que le va mejor a los niños si se quedan con el padre, no con la madre. Todos los problemas sociales que existen hoy en día derivan en arriba del 80% de las ocasiones en que fueron criados por una madre soltera. Entonces, ¿como por qué le estamos dando a los niños a las madres? Si en verdad quisiéramos solucionar estos problemas, deberíamos buscar igualdad. Igualdad en todo, le guste o no a las mujeres. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.